Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio, a nuestro módulo Teoría de las Organizaciones. Vamos a trabajar en este instante, vamos a seguir desarrollando nuestro tema Dimensionamiento de la estructura organizacional. En este segmento 1 vamos a estar compartiendo una temática importante que nos permite analizar de fondo lo que ya es la estructura organizacional. De alguna forma hay un elemento importante que nos permite como empresa analizar y detectar si la compañía ya tiene absoluta claridad sobre su estructura organizacional. Una pregunta que yo hago con frecuencia es ¿en dónde se puede evidenciar que ya hay una estructura organizacional? ¿Qué piensan ustedes? Entonces, una forma de saberlo, y yo digo, uno quiere evidenciar esto de una manera rápida sin preguntarle a nadie en una compañía, usted lo puede hacer a través del organigrama. Entonces, si usted ve que existe un organigrama, ojo, no quiero decir que esté bien o mal hecho, pero el que exista un organigrama empieza a ser ya una tarea interesante donde le empieza a decir que ya hay una estructura, ¿verdad? Y esto le permite a la empresa primero entender cuál es su organización, hacia dónde también se dirige, cuál es el nivel de complejidad que tiene, su tamaño, por supuesto, y asimismo, pues también nos va a permitir evidenciar o identificar esas falencias que tienen las empresas. Entonces, gracias a las teorías de las organizaciones, y en este caso las teorías contemporáneas de la administración, podemos a través del dimensionamiento de la estructura evidenciar si se están cumpliendo esos elementos importantes. Si logramos hacer un análisis crítico y riguroso de la estructura, podemos evidenciar también que hay oportunidades de mejoramiento. Y eso no siempre tiene que ver con despedir personal, cerrar, fusionar áreas, fusionar tareas, no necesariamente. Algunas empresas últimamente y más por el impacto económico que tienen o que viven también por todos aquellos agentes externos que están viviendo las empresas o con los que tienen que todo el tiempo enfrentarse. Algunas empresas piensan que el camino más claro para poderse sostener dentro del mercado es despedir personal. Entonces, esta área se fusiona con esta. Entonces, yo no necesito 3 asesores, sino uno, porque aquí usted va a hacer la tarea de los otros 3. Entonces, empieza a darse un ejercicio que alguien diría es una reestructuración o es una reingeniería. Pero yo tengo ahí una particularidad frente a ese pensamiento, y es que la reingeniería busca llevarme al mejoramiento. La reingeniería busca, sí, analizar la estructura, los procesos, todo lo que se da en una empresa, pero con el fin de encontrar oportunidades siempre de mejoramiento, que en algún caso me permita adoptar posturas significativas, cambios, modificaciones de personas, de cargos, de lugares, posiblemente. Pero no pensando en que como hay que reducir costo, entonces hay que despedir personal, hay que cerrar 5 sedes, hay que fusionar, porque no en todos los casos es el camino más adecuado. Entonces, en este segmento vamos a analizar algunos elementos importantes. Y el primero de ellos es que las organizaciones se empiezan a diferenciar. Entonces, aquí hay 2 fotografías y ellas hablan y comunican claramente que no todas las personas somos iguales. Si lo vemos desde el color de la piel, desde la raza, desde el sexo, si lo vemos desde lo que hacen, cómo piensan, cómo hablan, sus costumbres, pues creo que estamos de acuerdo en que no existen 2 seres iguales. Así sean gemelos, no existen. Por lo tanto, las empresas no son la diferencia. Las empresas tienen particularidades, tienen personalidad, tienen elementos importantes que empiezan a hacerlas diferentes entre ellas. Y gracias a Dios por eso, porque pues sería algo monótono siempre ver empresas iguales. Entonces, dentro de la diferenciación, empieza a aparecer un elemento importante, y es que quiero que piense ahora mismo en ese organigrama, en esa estructura que hay, y analice. Aquí hay 2 elementos fundamentales que empiezan a marcar claramente una diferenciación. Todo lo que está dado a nivel horizontal y lo que está dado a nivel vertical. Entonces vamos hacia lo horizontal. Lo horizontal me permite a mí evidenciar el tamaño de una organización
y la complejidad en términos de el número de áreas que tiene esa compañía. Entonces, imagínense la cabeza, presidente, vicepresidente, la junta, etcétera, vienen cabezas de áreas que dirigen esos departamentos o esas áreas de la compañía. Entonces, entre más áreas, entenderemos que el nivel de complejidad es mayor, ¿verdad? Y eso me empieza a hablar también de la problemática o la dimensión, mejor, de la problemática que puede llegar a tener una compañía. No es lo mismo impactar a una empresa con el cambio de una tecnología a 2 áreas, por ejemplo. Entonces vengo, capacito al área financiera, ya esto no se hace así, aquí ya apareció un sistema nuevo, vamos a hacerlo de esta manera, ya la factura no se hace así, sino de esta manera y se carga aquí y aquí hay un aplicativo y usted le pasa administrativo y administrativo le responde, etcétera, etcétera. No es lo mismo hacerlo con 2 áreas que hacerlo con 5, con 10, con 15, ¿verdad? O incluso unidades estratégicas de negocio. Entonces aquí empiezan a aparecer de alguna manera elementos que las empresas tienen que empezar a analizar, a evidenciar, a revisar si son coherentes. Por otro lado, tenemos el elemento vertical. Y aquí tenemos que analizar algo importante y es, primero, el nivel de burocracia que puede existir en una compañía que no necesariamente es del Estado. Profe, es que yo pensé que eso solo le pasaba a las empresas del Estado. No, no, no. Pasa en las mejores familias, como decimos. Y se puede dar porque ese diseño de la estructura, si lo analizamos desde lo vertical, no fue coherente. Entonces, o la toma de decisiones no fluye adecuadamente desde la cabeza hasta el cargo más pequeño de esa área, o de alguna manera en una parte de ese camino se está generando un cuello de botella. Y eso generalmente, el análisis, la experiencia, el estudio nos lleva a pensar que a veces dentro de esos mismos elementos se empieza a marcar claramente la burocracia. Entonces, me gustaría que usted pensara en un instante qué es la burocracia. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido dolientes de la burocracia, ¿verdad? Y yo lo defino como ese elemento que es nocivo para las empresas, porque hace que se empiece a deteriorar, a dilatar, a alargar un proceso, una tarea que va a afectar a otra, porque entendemos que dentro de las compañías todo funciona de esta forma, ¿verdad? Todos son eslabones que se van uniendo para generar después un producto. Yo quisiera que usted hiciera esta reflexión o analizara algo. ¿Quién es el doliente de esa burocracia? El cliente, ¿verdad? Entonces fíjese que todo el esfuerzo que puede hacer una compañía en infraestructura, en tecnología, en equipos, en personal, en una cantidad de cosas, se puede ver truncado porque ese diseño vertical está sufriendo una enfermedad, por decirlo de alguna manera, y se está viendo afectado por la burocracia. Entonces la burocracia empieza a aparecer como aquello que impide el fluir normal de esa toma de decisiones. Y es cosas como estas. Para poder comprar una resma de papel tiene que pasar por 80 firmas aprobadas. Mientras que no hay papel, no se le ha podido imprimir al cliente la factura, el cliente está furioso, se tiene que ir y bueno, y todo lo que eso va a generar. Entonces fíjese que las empresas son llamadas de alguna manera a entender que tienen que hacer un ejercicio práctico, coherente, lógico, y que esa estructura vertical tiene que coincidir, tiene que facilitar, tiene que proveer de alguna manera esa dinámica que requiere la empresa para poder garantizar la satisfacción en esto, en su producto o en su servicio. Entonces, este elemento empieza a ser importante y es un llamado para que usted analice desde su propia vista, como colaborador, como empleado en una compañía, como director, si realmente es coherente, si ese dimensionamiento horizontal y vertical está siendo útil para la empresa. Voy a decir algo también con respeto y haciendo la crítica que pues buscamos hacerla en este espacio. ¿Vale la pena tener 40 cargos en un área cuando de los 40 solo 2 son realmente efectivos?
yo le dejaría la reflexión a los gerentes que me están escuchando y que sé que me aman, me estiman por lo que estoy diciendo. Pero es coherente cuando de las 40 personas que están allí, de pronto solamente el cargo es lo que podríamos rescatar de alguna forma. No, es que ella es la asistente del asistente del asistente del asistente. Entonces, si analiza uno, ahí sí, yo, y con todo el respeto y la coherencia lo digo, yo entraré a analizar si vale la pena tener 4 personas para recoger el esfero. Entonces, es ese tipo de elementos que hay que empezar a mirar dentro de las empresas, además porque lo que buscamos es que sean eficientes. Buscamos que las empresas respondan a la demanda, respondan a los requerimientos del cliente. Y para eso tienen que garantizar que su estructura tiene cómo hacerlo. En ese orden de ideas, pues además de estos elementos que acabo de mencionar que son fundamentales, el análisis horizontal, vertical de las compañías, es importante que también analicemos elementos fuertes dentro de la estructura y son elementos que están dentro de la integración. Y esto tiene que ver con aquellos rasgos o características de la estructura que de alguna manera no son tan tangibles como el ver allí en el organigrama una estructura como la que acabo de mencionar. Ver la división horizontal o ver la división vertical, ¿cierto? Eso lo podemos evidenciar, eso es tangible cuando yo veo un organigrama. Sin embargo, estos elementos de integración aquí ya no son tan tangibles, pero hacen parte del dimensionamiento de una estructura. Entonces sería importante que analizáramos un elemento de estos 4 inicialmente, y es la importancia que tiene la formalización dentro del dimensionamiento de una estructura. Entonces, esto me hace pensar, para las personas que se han casado, los que tienen ya compromiso, están a puertas de casarse, esto me hace pensar en cuando viene el novio a donde la novia le dice, bueno, entonces vamos a formalizar esta relación. Y en algunos casos llevan su anillito, muy queridos, muy finos, muy puestos, su diamante, ¿cierto? Y le colocan el anillo a la novia y vamos a formalizar. Y eso implica, ojo, estoy hablando en condiciones normales, yo sé lo que usted está pensando en este momento, pero bueno, déjeme pensarlo de esa forma. En condiciones normales viene el novio y le pone el anillito aquí con el diamante, la celebración, en el super restaurante con la vista plena para la ciudad, mejor dicho, y la recogen en el helicóptero, en jet, y la deja y la recoge, bueno, la consiente a la novia. En ese momento se está formalizando una relación, ¿verdad? Y eso tiene una implicación desde lo social, desde lo emocional, obviamente. Y eso implica que yo tengo un compromiso establecido con esa persona, lo cual hace que yo no ponga mis ojos en otros lugares, en otros lados, porque estoy a puertas incluso de pensar en que me voy a casar con esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la formalización tiene el mismo componente que acabo de mencionar aquí. La formalización es lo que hace que las personas ejecuten roles, tareas, funciones, como quieran verlo, porque están escritas, porque están documentadas, porque son claras, porque han sido divulgadas. Si yo le pregunto a una persona que de hecho en algunos escenarios se ha hecho de esa forma, indíqueme por favor, ¿dónde está el manual de funciones, la carta de cargos, su manual, su procedimiento? ¿Dónde está eso escrito? Ah, no, yo llegué a esta compañía y a mí me dijeron que esto se prendía de aquí, que yo escribía y que yo movía este aparatico y eso era todo. Y eso es lo que yo he venido haciendo hace 15 años. A mí nadie me dio capacitación, ni nadie lo escribió, ni nadie me lo contó. Yo lo hice por la experiencia. Y no quiero decir que la experiencia no tenga validez, claro que sí. Pero resulta que cuando nosotros no formalizamos los procesos internos de la compañía, que ya vimos en sesiones anteriores, en segmentos anteriores, cómo empieza a impactar de manera o positiva o negativa una organización. Entonces, la formalización empieza a ser determinante porque si no hay nada escrito, difícilmente las personas se pueden alinear. Y nosotros, hablo de nosotros como cultura latinoamericana,
en algunos momentos tenemos dificultades porque vamos hacia lo informal. Entonces, sencillamente, escriba, acuérdeme de que yo dije eso en algún momento, así no lo dejemos escrito, pero yo confío en usted. Tranquilo. Entonces, eso hace que las palabras se las lleve el viento. Y desafortunadamente en este contexto esto es grave. Entonces, más adelante en nuestro siguiente segmento vamos a seguir avanzando, revisando cada uno de estos elementos porque sé que van a ser herramientas muy útiles para todos ustedes. Nos encontramos en una nueva oportunidad.